Iglesia, muy buenos días. Me encanta que estén conectados con nosotros en el ayuno general, el ayuno de la iglesia, nuestro ayuno de la iglesia Casa sobre la Roca, Sabana Norte. Qué maravilla. Yo quiero que estemos preparados porque el Señor hoy nos va a hablar. Yo le he pedido que nos hable a cada uno de nosotros y el Señor hoy va a hacer cosas diferentes, hoy va a hacer cosas maravillosas en nuestra vida. El Señor hoy nos va a pedir, estemos atentos, porque nos va a pedir que empecemos a hacer cosas que hemos dejado de hacer, ¿cierto? O que no hacíamos, o que de pronto las hacíamos, pero que bajamos la intensidad en lo que tenemos que hacer. O hay cosas que nos va a pedir el Señor que dejemos de hacer, cosas que venimos haciendo mal y el Señor quiere que las cambiemos porque no son de bendición para nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, quiero que esté muy, muy conectada. Hoy voy a estar preguntando muchísimas cosas, así que estén atentos. Estén atentos, así como lo hacemos en Roca Kids con los niños que preguntamos y levantan la mano, todos quieren responder, porque el Señor a través de esas preguntas al final nos enseña algo. Por ejemplo, voy a comenzar preguntando, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra oración? Sí, los niños que estén allí en familia estarán diciendo, yo sé qué es hablar con Papito Dios. Claro que sí. Orar es hablar. En el diccionario dice que es hablar, que es dialogar. Y en nuestro caso, dialogar es hablar con el Señor. Oración es hablar con Dios, porque somos cristianos, somos hijos de Dios. Sencillo, pero muy importante. Recuerden que la oración es un arma importante que nos ha dado el Señor para vencer el mundo, la carne, a Satanás. Pero ¿qué viene a tu mente cuando piensas en la palabra clamar? ¿Sí? En el diccionario habían varias definiciones, pero me gustó esta y me quedé con esta. Dice, es pedir con desesperación en el corazón, tener angustia y aflicción en la petición. Es aquella que sale de lo más profundo de nuestro ser. No sé si alguna vez has tenido que clamar a Dios o clamar, has clamado por algo que necesitabas y tenías angustia y necesitabas la ayuda de Dios y vino ese clamor. Ese clamor es una forma de orar. A veces oramos nosotros cortando algo, ¿cierto? Cortamos rechazando algo en nuestra vida. También hay otra manera de orar que es intercediendo. Intercedemos por otros, y Señor, yo oro por tal persona, pero hay momentos en que clamamos a Dios, en que es una oración que sale de lo más profundo de nuestro ser y que a veces hay angustia allí en medio de esa oración. Por eso vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a Jeremías 33:3. ¿Sí? Algunos de ustedes ya la han oído y quizá muchos se la saben hasta de memoria. Pero miren lo que dice allí en Jeremías 33:3. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Dios. Tú dices que clamemos a ti y tú nos responderás y nos darás a conocer cosas grandes y maravillosas. Eso queremos que hagas hoy con nosotros, Señor. Queremos aprender a clamar a ti, Señor. Abrir y levantar nuestro corazón, Señor. Sacar oraciones de nuestro ser, de lo más profundo de nuestro corazón, Señor mío, en medio de la necesidad, en medio de la dificultad, Dios. Hoy te pedimos que nos hables a cada uno de manera individual, Señor, pero también que nos hables como familia, como iglesia, Señor. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hoy queremos levantar un clamor a ti que salga de lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado este versículo y hemos dicho amén? ¿Cuántos de nosotros no sabemos este versículo de memoria? Pero ¿cuántas veces lo hemos practicado? Recuerden que les dije que iba a estar preguntando, ¿estás practicando lo que dice la palabra de Dios? Cuando Jeremías recibe esta palabra, estaba pasando una situación difícil, una situación complicada. Estaba preso. Y el Señor le dice que clame a él y que él le responderá. Y cuando estaba preparando esta charla, eh, claro, dije, tengo que tomar en base este versículo. ¿Cuál? Clamar. Clamar y confiar. ¿Cómo se llama la prédica de hoy? Clamar y confiar. Repítalo, clamar y confiar. A veces nos pasa, decimos o nos preguntan, ¿cómo estuvo el ayuno de hoy? No, estuvo buenísimo, estuvo espectacular, ¿sí? ¿Y de qué hablaron? ¿De qué predicaron? ¿Quién predicó? Eh, espera, no, yo no me acuerdo, pero estuvo buenísimo. Sí, claro, porque nos distraemos, porque estamos a veces en casa y suena una cosa, suena la otra. No, quiero que estemos concentrados.
Yo quiero que usted apunte allí, si usted usa agenda, papel, lápiz, si usted tiene un dispositivo electrónico donde le gusta apuntar sus prédicas, si a usted le gusta subrayar o resaltar, hágalo hoy. Algunos dirán, ¿para qué lo hago si eso queda grabado aquí en YouTube? Sí, pero lo que el Señor te dice a ti de manera personal no queda grabado en YouTube. Tú lo escribes. Incluso yo a veces le pongo esta fecha para recordar cuando el Señor me dijo algo, me dio alguna promesa. ¿Listo? Entonces necesito que estemos súper concentrados hoy. ¿Cómo se llama la prédica de hoy? Muy bien, clamar y confiar. No lo olviden. Vamos a ir a nuestro primer punto que le puse así. Clamar a Dios. Porque sí, podemos clamar, pero ¿clamamos a Dios? Y el Señor me llevó a la historia del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estaba oprimido por los egipcios, José y sus hermanos ya habían muerto. Ya esa descendencia había pasado. Y el rey que gobernaba o que estaba gobernando no conoció a José y empezó a oprimir al pueblo israelita. Veamos lo que pasaba mientras más los oprimían, los oprimían demasiado, pero miren lo que sucedía. Vamos a ir a Éxodo 1:12, que está en el Antiguo Testamento, por supuesto, dice Éxodo 1:12. Eso, vamos a buscarlo, dice, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían. De modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Uy, aquí ya hay algo grave, había crueldad. Pero cuanto más los oprimían ellos se multiplicaban. En todas las tareas que les ponían a ellos, que les asignaban, ellos recibían crueldad. Era tal la crueldad que miren la orden que le dio el rey, el mismo rey, a dos mujeres parteras que ayudaban a dar a luz a los bebés de las mujeres hebreas. En Éxodo 1, ahí más adelantico, en el versículo 16 y 17, dice, cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. ¡Qué crueldad! Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Acá hay una palabra muy clave. Hay dos palabras. Dice, temían al Señor. Esa frasecita es importantísima. Estas mujeres temían a Dios. Estamos en una época donde necesitamos una sociedad que tenga temor de Dios. Levantar unos jóvenes, una nueva generación que tenga temor de Dios, que clame a Dios. Estamos en medio de una pandemia. Todo el mundo está pasando una calamidad. Aquí en Colombia tenemos violencia, marchas, corrupción, vandalismo y leyes que apoyan el aborto. Ni siquiera como la época que decía mate a los niños, a los hombres. No, acá niños y niñas que hayan nacido o aún que no hayan nacido indefensos. Esa clase de gobernantes hemos tenido y tenemos actualmente. El pueblo de Israel estaba pasando una situación muy difícil, similar a la que pasamos actualmente. Pero yo quiero que veamos qué hizo ese pueblo. Veamos Éxodo 2:23. Dice, mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban. ¿Qué hicieron? Clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a los oídos de Dios. ¡Wow! Clamaron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios escuchó su clamor. En estos tiempos difíciles, el pueblo cristiano tiene que levantar su voz, hacerse notar. ¿Y cómo lo puede hacer? Levantando un clamor al Señor. Un clamor que salga de lo más profundo de nuestro ser, como decía la definición de clamar, que salga de nuestro corazón. Señor, nos duele nuestro país, me duele mi situación, estoy así. Tenemos que clamar por la esposa, por los hijos. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos ahora. Y Él escuchará el clamor. Miren lo que dice más adelante en Éxodo 3, 8, 10. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país. El Señor descendió para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, ferezeos, jebuseos, euseos, colombianeos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, le dijo a Moisés. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. El Señor escuchó
su oración, pero no dijo, ah, qué bueno, sí, 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 sigan ahí clamando. No, él acudió a su ayuda y usó a Moisés para este propósito. ¿Qué debemos hacer? Clamar a Dios, clamar y confiar. Repita allí, clamar y confiar, que cuando te pregunten al final, por lo menos te acuerdes de esta charla, que digas, nos toca clamar y confiar en Dios. Tenemos que clamar a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer en los momentos de dificultad, en los momentos de angustia, en los momentos donde todo parece complicado. A veces olvidamos que en los momentos difíciles debo clamar y orar al Señor y terminamos haciendo lo que hace el mundo, lo que hacen los incrédulos. Nos unimos a ellos. ¿Por qué? Porque nos alejamos de Dios. Y eso es complicado. Y el Señor Jesús sabía que nosotros íbamos a pasar por situaciones así. Miremos lo que dice Juan 16:33. Dice así, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Digan amén. Si alguien está de acuerdo, escriba allí amén, amén. Si no está de acuerdo, no lo haga. En este mundo tendremos aflicciones, pero el Señor Jesús ya venció al mundo. Por eso en Él hallamos paz. ¿No hay paz en tu corazón con todo lo que ha venido pasando? Busca al Señor Jesús, porque en Él hallaremos la paz. Pero bueno, continuemos. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El faraón decide dejar ir al pueblo, ¿cierto? Pero luego cambia de decisión y decide perseguir. Claro, porque el Señor endureció el corazón del faraón, porque el Señor quería glorificarse, quería que supieran contra quienes estaban combatiendo, contra el Señor Todopoderoso. Por eso vamos a ir al segundo punto, al cual le puse clamar y actuar. ¿Cómo así clamar y actuar? Sí, veamos lo que pasó. En Éxodo 14, del 10 al 12 dice, el faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés. ¿Cómo así? Clamaron, pero le reclamaron. Dice, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Wow. No sé si tú eres nuevo en la iglesia, si conociste al Señor en medio de la pandemia, si llevas poco tiempo caminando con el Señor y de pronto te encuentras perseguido por el enemigo y decides o quieres salir de allí, pero encuentras un mar al frente, un mar de dificultades, de problemas, de obstáculos, y sientes ganas de rendirte, de volver atrás y volver a ser esclavo, como lo pensó el pueblo de Israel. Decían, era mejor estar allá atrás como esclavos. O quizás llevas tiempo como cristiano, llevas bastante tiempo caminando con el Señor y pudiste ver las 10 plagas de Egipto y viste cómo el Señor cubrió a tus primogénitos y no permitió que les pasara nada, pero aún en medio de la pandemia, aún en medio de las dificultades y del tiempo que viene pasando difícil, has tenido desesperanza, preocupación, incertidumbre, depresión, tristeza, temor. ¿Has tenido temor? Escucha esto. Éxodo 14, 13, 15. Moisés les dijo esto. No tengas miedo, respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. El Señor hoy nos manda a marchar. Ya el pueblo había clamado, ¿recuerdan? Y después empiezan a reclamarle a Moisés, ¿por qué le reclaman? Ya clamaron, ahora toca avanzar, caminar. Ay, ay, ay. A veces nos da temor. ¿Y el temor qué hace? Nos paraliza. Cuando hay temor en nuestras vidas nos quedamos quietos, nos quedamos en la incertidumbre, en la depresión y no queremos movernos. ¿Pero qué nos ha dicho el Señor? ¿Qué te ha dicho el Señor? Que avances. ¿Ya clamaste a Dios? ¿Ya oraste? Ahora ponte en marcha. Clamar y actuar. Tengamos cuidado porque el enemigo quiere eso, el enemigo quiere atraparnos, quiere engañarnos y hacer que volvamos atrás, a ser esclavos, para tomarnos nuevamente en esclavitud, pero no lo podemos permitir. La decisión hoy es tuya. ¿Quieres volver atrás a vivir en esclavitud?
quieres caminar, ponerte en marcha con el Señor. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 13, Filipenses 3, versículos 13 y 14. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. No tengas miedo, no te detengas. La decisión es tuya hoy si decides quedarte en el pasado o avanzar. El pasado quedó atrás, dice Pablo, y nos dice que avancemos hacia la meta, y la meta está adelante con el Señor. Es tiempo de clamar y actuar. Para eso, necesitamos confiar. Claro, uno no avanza porque no confía, porque hay temor, pero ¿en quién debemos poner nuestra confianza? Lo decía Hugo esta mañana, ¿recuerdan la prédica anterior? ¿En quién está puesta tu confianza? Dudamos y nos atemorizamos, pero ¿por qué no confiamos en el Señor? Y esto me da paso al tercer punto. Dice clamar y confiar. Sí, claro, no podía dejar sin pasar un punto que dijera clamar y confiar, porque es el título de la prédica de hoy, clamar y confiar. ¿Cuántas veces hemos dudado? Yo les dije que iba a estar preguntando. ¿Cuántas veces hemos dudado de lo que el Señor puede hacer? Yo levanto la mano. No voy a decir cuántas, pero levanto la mano porque he dudado. Y a veces dudamos en nuestra mente y es normal que nuestra mente dude, pero no podemos permitir que nuestro corazón dude. No puede haber duda en el corazón porque cuando hay dudas nos paralizamos, llega el temor, llega el engaño y Satanás se aprovecha. Cuidado con eso. Sigamos con nuestra historia. ¿Qué pasaría con el pueblo? ¿Cómo van estos muchachos del pueblo? En Éxodo 14, aquí lo tengo, Éxodo 14, 19 al 22. Dice así: entonces, el ángel de Dios, que marchaba al frente del ejército israelita, se dio vuelta y fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia. Quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. No se podían ver. Los unos no se pueden acercar a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron, y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar para ellos era una muralla a la derecha y una muralla a la izquierda. ¡Wow! Tremendo. ¿Cómo nos cuesta a veces confiar en su poder? Pero claro, ese es entendible. No es fácil. Cuando tienes al enemigo atrás persiguiendo, ¿cierto? Cuando te quiere agarrar, cuando te quiere atrapar. Y tú quieres moverte, pero encuentras al frente un gran mar de problemas, muchas dificultades. Es complicado. Es complicado y no logramos entender. Y nos cuesta y empezamos a desconfiar en Dios. Yo oro a Dios, clamo al Señor y le pido que haga algo, pero cometo un error. Espero que el Señor actúe como yo quiero que Él actúe. Y si Él actúa de una manera diferente, entonces empiezo a perder la confianza en Él. Señor, yo te oro por un trabajo y el Señor te da este trabajo. Y tú le dices, no, es que yo quiero este trabajo. Pero hijo, te estoy dando este porque aquí te voy a formar, aquí voy. No, 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 Señor, yo quiero este. Estás orando por una novia, por la esposa, por un esposo, y estás allí, Señor, haz tu voluntad, y con el primero o la primera que pasa, te vas. Aunque sea una persona que no conoce a Dios, que no tiene temor de Dios. Ahí hay un error gravísimo. Es como si le dijéramos, Señor, haz tu voluntad, que yo hago la mía. Eso es lo que hacemos. Estamos negando y desconociendo el poder de Dios cuando nos asustamos. Y claro, estaba el pueblo de Israel allí queriendo caminar en medio del mar y se ponen a pensar, Señor, ¿será que se equivocó Moisés? ¿Cómo no pone el Waze? ¿Por qué no nos manda por otra ruta? Mira, nos encontramos con un mar y ahora ¿cómo avanzamos al otro lado? Y estamos orando y de pronto queremos que el Señor envíe unas lanchas y con motor para no tener que remar. Pero no, Él abre el mar y dice, pasen por allí.
qué susto meterse por ahí en medio de esas dos murallas de agua. Señor, mejor envíanos un gran barco, mándanos el Titanic. No, 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 ese no, porque ese se hundió, ese no. Señor, mándanos el arca de Noé. Así podríamos decir tranquilamente el arca de Moisés. Pero no, el Señor no, Él decidió otra cosa. Él tiene sus movimientos previamente calculados, Él los tiene preparados ya. Él sabe por qué permite que sucedan esas cosas. Pero nosotros a veces perdemos la fe y empezamos a desconfiar de Dios cuando Él no actúa como nosotros esperamos que Él actúe. Y claro, la nube que iba al frente, que los estaba guiando, se fue hacia atrás. Y entonces dicen, no, Señor, yo ya no voy a confiar. Yo allá no voy a caminar porque no veo esa nube que me estaba guiando antes. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? El Señor hizo que esa nube fuera luz para los que creían en Él y oscuridad para el enemigo. Se fue hacia atrás porque quería cuidar la espalda, los quería cuidar de su enemigo. El Señor nos guarda para que podamos andar confiados, para que podamos ir tranquilos, sin preocupación. Vieron que ahí decía dos veces, decía que abrió el mar y que la tierra quedó seca. En el versículo 22 dice, y los israelitas cruzaron sobre tierra seca. Ahí no dice que el agua les daba al cuello ni en la cintura o que tuvieron que usar botas de caucho. No, podían ir tranquilos, relajados, con babuchas si querían, porque estaba el terreno seco. El Señor les estaba guardando la espalda de su enemigo. ¡Qué maravilla! ¿Cómo nos cuesta a veces creer, no? Avancemos confiados, confiemos que el Señor está con nosotros. Sigamos mirando. Éxodo 14, 24, 25. Dice así, cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de la nube, y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios, alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Tremendo. Cuando clamo y confío en el Señor, Él confunde al enemigo y lo aleja de mí y no permite que me haga daño. Amén. Escriban allí, amén, amén. El Señor aleja al enemigo, lo confunde. Va a ser luz en el camino para mí y oscuridad para el enemigo, porque me quiere guardar, porque me está cuidando. Déjame hacerte otra pregunta. Yo les dije que iba a estar preguntando. Eh, Pregunto, ¿usted dejaría a sus hijos con un extraño que acaba de ver en la calle y que no tiene un buen aspecto? Le diría con tranquilidad, le dejo a mis hijos y regreso mañana. Le digo a mis hijos, a mis hijas y mañana nos vemos. Ustedes dirán, Alfonso, ¿por qué pregunta esto? Póngale cuidado para dónde voy. Yo creo que la respuesta a esa pregunta de todos nosotros sería, claro que no, por supuesto que no. Pero la otra pregunta es, ¿por qué no? Pues porque no confío en él. ¿Y por qué no confía en él? Porque no lo conoce, ¿cierto? Yo no confío a mis hijos, o mi casa, o mi dinero, mis propiedades, a alguien que no conozco. Desconfío de él, pues, por supuesto, porque no lo conozco. Entonces, la próxima pregunta podría ser, eh, ¿cuánto conoces al Señor? ¿O qué tanto confías en Él? ¿Qué tanto confías en Dios? O mejor pregunto, ¿qué tanto lo conoces? Quien no confía en el Señor es porque no lo conoce y busca refugio en otras cosas. Claro, es difícil. Cuando yo no conozco a Dios, me refugio en personas, en drogas, en trago, en cosas inmorales, cosas de la carne o del mundo. ¿Qué es el mundo? Son esos distractores, esas cosas que me quieren alejar de Dios. ¿Qué es la carne? La carne son esos placeres momentáneos, efímeros, que son, como lo dije, momentáneos por un momento, pero luego me llevan a la frustración y termino alejado de Dios, me llevan a pecar. ¿Y qué es el pecado? Es todo lo que me aleja de Dios. Yo no sé si tú estás enredado con algo de eso actualmente. Te estás dejando distraer por el mundo, te estás andando en cosas de la carne. Hoy es el día, hoy día de ayuno, para que a través de este ayuno el Señor debilite tu carne y fortalezca tu espíritu. Es el día de conocer más al Señor y empezar a confiar en Él. ¿Qué tanto confías en el Señor?
O mejor, ¿qué tanto lo conoces? Algunos preguntarán, ¿y cómo lo conozco? ¿Cómo hago para conocerlo más? Pues relacionándome con Él. ¿Cómo? Por medio de la oración y de su palabra. Su palabra es la Biblia. O si hay algo nuevo que no sepa, la palabra de Dios es la Biblia. Vamos a ir a Nahum 1.7. Sí, Nahum 1.7. Es uno de los profetas menores. Hace parte del Antiguo Testamento. Y Nahum 1.7 dice, bueno es el Señor, es refugio en el día de angustia y protector de los que en Él confían. El Señor es mi refugio y mi protector, porque en Él confío. Por eso preguntaba, ¿estás confiando en el Señor? Vamos a ir al último y cuarto punto. Y le puse así, más oración, menos murmuración. Sigamos con el pueblo de Israel. Bueno, entonces, ya habían cruzado el mar, ¿recuerdan? Claro, para ellos fue difícil tomar la decisión, avanzar, todo el tema, decidieron confiar en el Señor, listo, avanzaron y caminaron unos días más y les dio sed. Y llegaron a Mara. Algunos dirán, Mara, yo nunca he escuchado eso. Algunos dirán, sí, yo me acuerdo de la historia. Veamos qué pasó allí en Mara y por qué se llamaba así. Está en Éxodo 15, 23 y 25. Llegaron a Mara, lugar que se llamaba así porque sus angustias porque sus aguas son amargas y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Moisés clamó. ¿Qué dice allí? Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua y al instante el agua se volvió dulce. El pueblo, ante la situación difícil, ¿qué hace? Empieza a murmurar. Murmura. ¿Qué actitud tomas tú ante la dificultad? Cuando hay una dificultad, cuando las cosas no suceden como tú esperabas, ¿qué haces? ¿Llega la queja, la crítica, la murmuración o clamor al Señor, como lo hizo Moisés? Si notan la diferencia, el pueblo murmuró, la fácil. ¿Y ahora qué vamos a beber? Y tenemos sed. Y Moisés clamó al Señor, la tenía clarísima. Y el Señor le dio la solución. Dice, volvió esa agua dulce, la volvió esa agua amarga la volvió agua dulce. Tengamos cuidado con las actitudes que tomamos. Cuando clamamos al Señor, Él cambia las cosas. Eso que parecía un problema se puede volver una gran bendición para nuestra vida, como pasó cuando abrió el mar. Allí tenían sed y el Señor convirtió esa agua amarga en agua dulce. ¿Cuántas personas hemos conocido en el transcurrir de nuestra iglesia? Mujeres que eran amargas o amargadas y clamaron a Dios y Dios las transformó en unas mujeres dulces. Pero no solamente las mujeres, ¿no? Los hombres también. Hay hombres que han clamado a Dios, el Señor les ha vuelto un corazón dulce, han vuelto unos hombres muy dulces. O porque su esposa clamó a Dios, Señor, transfórmalo o lo dejo. Y ese hombre cambió. Dispuso su corazón para que el Señor lo cambiará esa amargura en dulzura. Ese problema que tú estás viendo hoy grande, el Señor lo puede transformar, lo puede cambiar. Así como hizo con José cuando sus hermanos lo vendieron y querían hacerle mal, el Señor cambió ese mal en bien. Así lo mismo hace con nosotros. Pero no solamente eso. Además de que el Señor transforma las cosas, nos da de más, nos da en abundancia. Veamos el versículo 27, allí en Éxodo 15. Éxodo 15, 27. Dice, después los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí cerca del agua. Yo me quedé asombrado cuando leí esto. Yo no sé si ustedes ya lo habían leído, pero dice que había 12 manantiales. Y recuerden que estaban en un desierto. Y ver 12 manantiales en un desierto y 70 palmeras. Yo no me imaginaba a los niños felices corriendo. ¡Ay, yo ya tomé 10 manantiales! Me faltan 2, ¿quieren ir conmigo? Vamos, vamos, corramos, que me faltan 2. Pero vemos de esta. Y las mamás, traigan los botilitos para llevar agua para el camino. Y guardando agüita para el camino porque eran 12 manantiales. Había sombra, habían palmeras. Los hombres estaban tomando agüita de coco para calmar la sed. Pues había palmeras.
Eso no dice allí, ¿no? Eso lo estoy diciendo yo. Pero supongo que si habían palmeras, había coco. Entonces tomaron agüita de coco. El Señor les dio una abundancia. Pareciera que a veces olvidamos que nuestro Dios es todopoderoso. Poner todos esos manantiales, esa agua en abundancia, cuando hay escasez y clamamos a Dios, en lugar de murmurar, en lugar de criticar, el Señor transforma esa sequedad, esa sed, en manantiales de agua dulce. Por eso tenemos que dejar la murmuración. La murmuración no trae bendición. La murmuración trae división, nos divide, divide a la familia, divide a la iglesia, divide a los compañeros de trabajo. Por eso los que me conocen saben que me gusta hacer estas frasecitas. Dice, por eso es mejor dejar de murmurar y ponernos a orar. ¿Sí? Deja de murmurar y ponte a orar. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, en estos momentos, en esta situación complicada. Bueno, recapitulemos. Vimos que tenemos que dejar cosas. Recuerdan que yo les dije, el Señor nos va a pedir que dejemos algunas cosas o que empecemos a hacer unas que no veníamos haciendo o a las cuales hemos bajado la intensidad. ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Alguna vez habías levantado un clamor a Dios? Pues el Señor hoy nos dijo que tenemos que empezar a clamarle a Él, a clamar a Dios. Tenemos que clamar y actuar. Ya no te quedes allí estancada, en medio del temor, de la preocupación, de la depresión. Tienes que salir de allí. El Señor nos dijo que en Él hallaríamos paz. El apóstol Pablo nos dijo que pusiéramos nuestra meta hacia adelante, que dejáramos el pasado atrás y siguiéramos avanzando. Y tenemos que clamar y confiar, andar confiado. Y cuando confiamos en el Señor y clamamos a Él nos dará en abundancia. Pero hay algo que debemos dejar y es la murmuración. ¿Sí? Lo que tenemos que abandonar es la murmuración. Es tiempo de buscar al Señor, iglesia. Dejando de murmurar y empezando a clamar, conociéndole y confiando en el Señor, porque Él nunca nos abandona. No, no, nunca nos abandona. Así como lo dice aquí, miren, Salmo 9:10, en el libro de los Salmos, capítulo 9, versículo 10. Dice así, en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. El Señor jamás nos abandona, pero tenemos que buscarlo, tenemos que conocerlo y confiar en Él. Y ya termino con este versículo. Quiero que vayamos a Segunda de Crónicas 7:14 para terminar y vayamos a orar. Dice así, sí, Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Es tiempo de buscar al Señor. ¿Cuál es esa tierra? Nuestro corazón. Decimos, sí, es Colombia. Tenemos que orar por Colombia, es nuestra tierra, es nuestro país. Pero primero tiene que haber un cambio interno en nosotros, un cambio en nuestro corazón, para que nosotros podamos salir a transformar la sociedad, mostrando algo diferente. Por eso tenemos que cambiar esa mala conducta. Y el Señor escuchará nuestro clamor, nuestra oración, y vendrá a cuidar de nuestra ayuda para cambiar, para perdonarnos, para cambiar nuestro duro corazón, para cambiar nuestro país, nuestra nación, nuestros gobernantes que se equivocan todo el tiempo. Pero aquí está el pueblo cristiano para alzar la voz en oración. Por eso yo creo que ustedes cierren sus ojos en este momento para que no se desconcentren y comiencen a orar. Si hay algo que viene estando mal en su vida, si vienes andando en la carne, si has bajado tu tiempo de oración, si has dejado de buscar al Señor, es el momento de empezar a decirle, Señor, yo quiero confiar en ti. Señor, hoy clamamos como iglesia, Señor, delante tuyo. Te pedimos que te muevas con poder hoy en nuestro corazón, que saques de allí todo aquello que no te gusta, Señor, si hemos dejado de clamar a ti, si hemos dejado de orar, si hemos bajado nuestro tiempo de oración, de intimidad contigo. Hoy, Señor, quiero comprometerme a conocerte más, a buscarte más, y así mismo podré confiar en ti. Perdóname si he puesto mi confianza en algo equivocado. Si es algo de la carne, algo del mundo, Señor, si Satanás ha querido volverme a llevar como esclavo, hoy decido caminar contigo, Señor, ya dejar mi pasado atrás. Gira la murmuración, Señor. Perdóname si he murmurado contra mis autoridades, si he murmurado contra las autoridades de la iglesia, si como hijo he murmurado contra mis padres, que son mi autoridad. Perdóname por eso, Señor. Hoy te pido
que te muevas con poder, que escuches mi clamor, Señor. Gracias porque así como hiciste con el pueblo de Israel, que abriste camino donde no lo hay, Señor. Así como hiciste con Daniel cuando fue llevado al horno de fuego, Señor, y estaba en medio de las llamas, allí estabas tú con él. Eso haces hoy con nosotros, Señor. Abres el mar y podemos pasarlo como tierra seca, porque tú abres camino, Señor, en medio de la dificultad. Cuando tenemos al enemigo persiguiéndonos y queremos avanzar, pero vemos un mar de dificultades, tú abres ese camino. Y Señor Jesús, gracias, porque tú pagaste por nosotros. Nos diste libertad, Señor. No permitas que nosotros queramos volver atrás a caminar en esclavitud. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias. Y si estás de acuerdo con lo que hemos orado, yo quiero que le digas al Señor, amén y amén. Iglesia, hoy es un día poderoso. Hoy es un día para seguir clamando al Señor. Recuerda que tenemos salas y en nuestras salas, al final del ayuno, van a aparecer los links, los códigos QR. Va a haber sala para orar por el perdón, por la depresión, ¿cierto? Va a haber diferentes salas. Entonces estén allí súper conectados, atentos, al final estaremos orando con ustedes. Y ahora quiero invitarlos a que sigan conectados en el ayuno y vamos a un tiempo de alabanza. Dios los bendiga.